Bien, nosotros, esta asignatura que vamos a dar, la radiología bucodental, podríamos decir que se divide en dos partes. Una es primero, vamos a ver la historia, la producción de los rayos X, los daños que producen, cómo se toma la radiografía, el proceso revelado, todo ese tipo de cosas. Y lo otro, la otra parte es básicamente el diagnóstico y el radiográfico propiamente dicho. Pero vamos a empezar desde la historia de la radiología, los orígenes, y entonces ya ahí después caemos en la otra parte, que es cómo se ven las imágenes, cada una de las distintas patologías que se van a ir presentando. Perfecto. Bueno, entonces, como decíamos ahorita, el descubrimiento de los rayos X fue en 1895 por un alemán llamado Wilhelm Conrad Röntgen. Eso, por supuesto, marcó un hito, eso fue un paso trascendental en el desarrollo, vamos a decir, no solamente de la medicina, sino de otras disciplinas que se fueron agregando, aparte de la medicina, porque los rayos X se utilizan en seguridad aeroportuaria, en las industrias, en muchísimas otras cosas, pero el mayor aporte fue hacia los rayos X. Eso fue en octubre del 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen. Él descubrió, haciendo experimentos, haciendo circular corriente eléctrica a través de un tubo al vacío, vio que la mano, la imagen de él se proyectaba como una sombra y empezó a trabajar en eso hasta que logró hacer la primera radiografía, que fue la de la mano de su esposa, que ahí vamos a ver las imágenes. Luego, por supuesto, su utilidad en el campo médico fue universal. Empezó, porque no solamente los rayos X se están utilizando para diagnóstico de imágenes, sino también se usan para tratamiento de enfermedades malignas, de cánceres y cosas, es decir, como radioterapia. Es decir, podemos decir que en el campo odontológico, después del descubrimiento o de la invención de Röntgen, Walkoff en 1896, es decir, prácticamente un año después, empezó a tomar una radiografía de origen dental, porque imagínense, la primera era una radiografía así muy dispersa, pero empezó a funcionar en el campo odontológico por Walkoff en el 1896 y Coolidge hizo un aporte importante creando un tubo ya más adecuado para el uso odontológico, porque en principio no era, no se pensó en la odontología. Bueno, pero podemos decir que los primeros habitantes, es decir, los primeros científicos estaban trabajando con el magnetismo, estaban trabajando viendo, por ejemplo, cuando frotaban el ámbar, que se producía un fenómeno de atracción, frotaban el ámbar con alguna seda, estudiando los rayos, viendo, trabajando en principio con lo que era el magnetismo. Podríamos decir que también la electricidad fue evolucionando y se crearon ya los Coolidge y otras personas más fueron desarrollando, haciendo tubos de vidrio al vacío, añadiéndole filamento de tungsteno, porque los primeros filamentos se quemaban muy rápidamente y después descubrieron que el tungsteno podía perdurar. Todo ese tipo de cosas, si fueron contribuyendo al desarrollo, por decirlo así, al desarrollo de la radiología. Bien, ¿me escuchan? ¿Me están Sí, escuchando? maestro. Ok, Sí. bien, perfecto. Aquí ustedes ven, fíjense cómo se hizo caricaturas, vamos a decirlo así, o dibujos de lo que era Röntgen, cómo se veía una radiografía, que era prácticamente el esqueleto. Toda esa cosa, en esa época, por supuesto, se llegó a hacer un boom, por decirlo así, el fenómeno de los rayos X, y en poco tiempo después se le dio el premio Nobel de Física a Röntgen por el gran aporte que hizo a la ciencia.
podríamos decir que los primeros trabajos realizados sobre lo que serían las radiaciones ionizantes a una cosa, quien le puso el nombre de rayos X en principio fue el mismo Röntgen, porque eran unos rayos de naturaleza desconocida que él no sabía qué hacían ni qué no hacían. También más adelante se descubrieron los efectos nocivos de los rayos X también, es decir, todo fue desarrollándose. Los primeros odontólogos desarrollaban cáncer en los dedos por sujetar la placa. Todas esas cosas fueron un proceso que se ha ido encaminando. Los primeros trabajos sobre, vamos a decir, que fueron considerados como los antecesores de los rayos X, fueron realizados por Morgan en el 1785 en Londres. No fue en Alemania, sino en Londres, que estaba trabajando y lo presentó ante la Sociedad Real de Inglaterra, como dice aquí. ¿Qué dice en esa línea ahí abajo? Esa línea ahí, ¿qué dice? Al circular corriente eléctrica de un conductor dentro de un tubo al vacío, maestro. Se observa, ¿verdad? Una luz verde. Eso fue, fíjense, eso fue, vamos a decir que el primer paso de lo que sería considerado los rayos X. Muy bien. Pero en el 1895, en noviembre, el 8 de noviembre, Röntgen, que no era médico, él era un profesor de física en una universidad de Alemania, podríamos decir que fue el padre de los rayos X. Esto es un dibujo, esto no es una cosa real, sino un dibujo que se hizo, pero fue más o menos, aquí ustedes ven el tubo de Coolidge, la máquina productora, y se veía esa pantalla, supuestamente se veía la imagen, y él hizo esto, ese era Roña, esa radiografía que se ve a la derecha no es original, eso fue algo agregado. El tubo de Krupp también, que fue uno de los primeros pasos en la producción de los rayos X, tubo de Krupp. Esta sí es, esta es la primera radiografía. Para que ustedes tengan una idea de cómo funcionaba ese equipo. Esta radiografía, que hoy no podría considerarse de buena calidad, pero en esa época fue algo trascendental, tomó aproximadamente de 21 a 25 minutos por ahí aproximadamente. Imagínense ustedes la cantidad de radiación que recibieron y la poca eficacia, la poca funcionalidad que tenía ese equipo, que duraron casi 21, 25 minutos por ahí. Esto es la radiografía de la mano de la esposa de Röntgen, que ustedes ven que tiene un anillo, y esto es una fotografía de Röntgen. En una técnica que se utilizaba anteriormente, no existían las películas fotográficas, sino lo hacían sobre metal. Oigan eso, o sea, todavía la Kodak y las demás casas, la Fuji, todas esas casas fabricantes de productos de fotografía, de rollo de fotografía, no existían, y entonces se hacían en una técnica que era sobre metal, que se llamaba daguerrotipo. Daguerrotipo, una técnica que es un francés, creo que fue que la de. Esta es la radiografía de la mano de la esposa de Roña, ya un poquito, está poco, podríamos decir que un poco retocada, se ve mejor ya. Trabajando ellos, la gente de, fíjense, haciendo experimentos de esa época que no conocían los equipos, todo ese tipo de cosas. Esta es la casa, el Museo de Röntgen, donde él hacía sus experimentos, porque lo hacía en su propia casa. Era profesor de la universidad, como dijimos, la universidad. Por supuesto, todas esas guerras que se estaban librando en Europa desde la Primera Guerra Mundial y todas esas guerras entre los distintos países de Europa, inmediatamente las Fuerzas Armadas, los ejércitos, sacaron ventaja, y fíjense cómo ya empezaron a hacer las primeras radiografías. Fíjense cómo se ve en las primeras radiografías. No tenían muchísima calidad, pero podían ayudar. Miren cómo se ve esa fractura comminuta, como se ven aquí. Es decir, que inmediatamente la medicina militar incorporó, por decirlo así, la técnica radiográfica y contribuyó a su desarrollo. Este es el laboratorio donde Röntgen hacía sus experimentos. Laboratorio de Röntgen, como ustedes pueden ver, eso era en su propia casa. El tubo de Coolidge, como dijimos ahorita, que cuando se hacía circular corriente eléctrica dentro de un tubo al vacío a través de un conductor, se veía una luz verde azulada. Esto fue el primer paso, podríamos decir, de los equipos de rayo X.
Otra cosa que hoy quizás pudiera resultar risible, y es esto. ¿Qué ustedes ven ahí que están haciendo con esa radiografía? ¿Quién me puede comentar qué estaba pasando ahí en esa imagen que le estoy presentando? ¿Quién me dice? Alguno que se atreva, vamos a ver. O alguno o alguna. Viendo cómo le queda el calzado con rayos Exactamente, X. exactamente. Se puso de moda hacerle radiografía de los pies para ver cómo le quedaba el zapato. Por supuesto, ya eso no se hace, pero en principio hacían radiografías de los zapatos. Las grandes ciudades, Londres, Inglaterra, lo que fuera, tenían equipos en la zapatería para hacer radiografías. Eso a uno hoy le da risa, ese tipo de cosas, pero en principio le hacían radiografía también de la cabeza para ver, para tratar de ver si podían descifrar los pensamientos del pecho, para saber si tenía buenos sentimientos. Es decir, la radiografía se puso de moda, se convirtió casi en un objeto de circo, por decirlo así. La querían usar, pensaron que podría servir para todo, para averiguar lo que estaba pensando la gente, pero por supuesto eso fue evolucionando. Pero fíjense ustedes cómo en principio se usó hasta para cosas que ya hoy no tienen sentido. Luego, por supuesto, fue evolucionando y ya la radiografía se utiliza en seguridad aeroportuaria y otro tipo de cosas. Miren aquí cómo se le da un certificado de que su pie estaba bien, que no tenía ninguna anomalía, que no tenía ningún juanete, que no tenía ningún varo equino, ninguna malformación, y te daba una certificación. Mírenlo aquí. El científico modo de abordar el problema de los zapatos mal ajustados. Ahora te puede verlo por sí mismo. Todo ese tipo de cosas. Bien. Bueno, ya hoy podemos decir que la radiografía podríamos dividirla en tres tipos, que quizás se vuelvan dos, o quizás dentro de poco será uno, pero en principio podríamos decir que teníamos la radiología convencional. ¿Qué es la radiología convencional? Es aquella que se utiliza todavía, que en la escuela nosotros tenemos. Se toma la placa, se introduce en la boca del paciente o una panorámica, se revela y la tenemos. Esa es la radiografía convencional. Luego vino la radiología digital, que se está usando mucho ya. Tenemos panorámica y otro tipo de técnicas ya, que se evita, se economiza uno el tiempo de revelado, todo el proceso de laboratorio, no hay que usar cuarto oscuro, ese tipo de cosas. La digital y la digitalizada, que fue, podríamos decir, un proceso intermedio entre ambas, tratando de obtener la imagen convencional y llevarla a digital. Miren lo que es la radiología digital. ¿Quién me lee lo que dice ahí? Radiología digital, ¿qué es eso? Se obtiene mediante captura digital directa de las imágenes para convertir los rayos X directamente a señales electrónicas. Exacto. Explícame lo que quiere decir eso. Con tus palabras, no importa, no tiene que hacer nada científico. ¿Cuál es el concepto que tú piensas que es la radiología digital? ¿Qué hace? Por ejemplo, le voy a poner un caso. Ustedes todos tienen celulares. Ya ustedes con el celular tienen que tomar una fotografía y llevarla a que la revelen, o se obtiene una imagen directa, instantánea. Se obtiene una imagen directa. Una imagen directa que te economiza el proceso. Anteriormente, tú tomabas una fotografía y tenías que llevar el rollo a que te lo revelaran, ¿verdad? Pues así mismo pasaba con la radiografía convencional. Tú tomabas tu radiografía y tenías que meterte en un cuarto oscuro y revelarla. En principio, tú no tenías una imagen real, tú lo que tenías era una imagen latente, porque hasta que tú no la revelaras, tú no sabías cómo había salido. Así mismo pasaba con la fotografía. La radiología digital tiene la ventaja de que lo que tú enfocas, lo que tú ves, es lo que va a salir. Entonces, se obtiene una imagen directa. Los rayos X se convierten en señales de una vez visibles. Como dice aquí, la radiografía digitalizada, la captura de una imagen, de una placa radiográfica, convirtiendo una imagen analógica en digital. Eso es la radiología digitalizada. Eso prácticamente no ha cuajado, ya está, no tenía sentido. Como ustedes pueden ver aquí, esta es una radiografía digital que se ve
instantáneo, se ve en la pantalla, la ventaja que se puede ver en la computadora, se puede transmitir, se puede enviar un mensaje por correo electrónico, como fuera. Es decir, la imagen digital tiene mucha ventaja, tiene mayor definición, como usted ve, y menor cantidad de radiaciones recibe el paciente. Como ustedes ven, ya nos quedan 9 minutos de tiempo. Cuando se apague, cuando salgamos del aire, volvemos, me esperan, se me mantienen ahí conectándose y volvemos. Por eso es que es bueno que hagamos la página de la página del chat para tenerlo. Miren esto. Esa es una radiografía actual de la. Miren cómo se ve prácticamente. Espérate, se movió. Miren cómo se ve, qué bien se ven los músculos, los huesos, el reloj, a color, se ven los vasos. De esa radiografía a la que vimos primero hay mucha diferencia. Estas son radiografías tridimensionales ya, que ustedes pueden tener una resolución extraordinaria, una resolución que se visualiza todo, muy distinta a la primera radiografía que vimos cuando empezamos. Beneficios colaterales de la radiología digital. Sanitarios, lo vamos a ver en detalle, sanitarios, económicos, ergonómicos y diagnóstico envío de resultados. Como ustedes ven, la radiología digital directa, aquí estamos, mire, ahora tenemos, actualmente ya hay un escáner intraoral que ustedes pueden tener una imagen, pueden obtener un modelo tridimensional de la cavidad oral, o sea, con altísima precisión, con un escáner, y a eso vamos caminando hacia eso, hacia ese, ya eso está en el mercado, los escáneres. Miren aquí, como ustedes pueden ver, se ve el tamaño, se ve los maxilares en tamaño natural. Eso es una maravilla para cualquier proceso de reconstrucción, para lo que fuere, para operatorio, para todo eso. Realmente eso es un paso trascendental ya lo que es el escáner intraoral. Bueno, volviendo atrás, sanitarios, como dijimos ahorita, se utiliza menor cantidad de radiaciones para el paciente y el operador. ¿Qué dijimos ahorita de la primera radiografía que se hizo a la mano de la esposa de Roña? ¿En qué tiempo duró aproximadamente? Dijimos nosotros. Entre 20 y 25 minutos, había mencionado. Exactamente por ahí más o menos. Fíjense ustedes, ahora con esta radiología digital es prácticamente instantáneo. Como dice ahí, que dice menor dosis de radiaciones para el paciente y el operador. Fíjense. Eso es una ventaja sanitaria. Menor cantidad de material contaminante, plomo, no hay que tener reveladores ni fijadores. Es decir, que bajo el punto de vista sanitario es menos contaminante. Económicos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué se ahorran ustedes? Las placas radiográficas y rollo fotográfico. Exactamente, o sea, es más económico. Ustedes no necesitan eso porque la imagen, ahorro en la compra de reveladores y fijadores, no hay que tener un cuarto oscuro, no hay que tener revelador, no hay que tener un tanque de fijador de agua, todas esas cosas. En los hospitales, cuando se hacían, bueno, cuando se hacen lo que se llama el procesadores de placa, que son equipos que revelan la placa automáticamente, ya eso también tú te lo economizas, porque tú tienes una imagen instantánea. Ergonómicos. Imagínense ustedes lo que representa la imagen digital. Ustedes pueden, en una memoria USB, pueden guardar una cantidad inmensa de imágenes. Anteriormente, la radiografía había que hacer unos archivos con el problema de que si se mojaban, que si cogían hongo, que se pegaban una con la otra, que si no la revelaron bien, si no la fijaron bien, con el tiempo se veían borrosas. O sea, en términos ergonómicos, prácticamente es una gran ventaja porque se pueden enviar hasta radiografía en la nube, como se dice, o sea, tú puedes tener la imagen, es decir, la ventaja de la radiología digital son innumerables. Como dice aquí, que facilita la creación de archivos digitales, menor necesidad de espacio de instalación, no hay que tener un archivo metálico para guardar toda esa placa. Muy bien. Diagnóstico y envío de resultados. Ustedes pueden enviar una placa, ustedes ven en la escuela que ustedes tienen la radiografía. Cuando entren allá al departamento van a tener la radiografía en el celular, la pueden enviar, la envían al celular, la tienen, la imprimen, lo que fuera. Es decir, tiene
mayores recursos, mayores posibilidades de diagnóstico de envío de resultados. Ustedes pueden estar aquí y enviar una radiografía a la China, por decir algo, o a donde fuera, por email, por WhatsApp, por donde fuera. Es decir, la imagen digital, como dice aquí, el alto contraste de las imágenes facilita el diagnóstico por parte del radiólogo o de la persona encargada de realizar. Eso es ese otra, tiene mejor contraste y permite el envío de resultados vía internet. Lo que pudiera llegar en algún momento a establecer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, ya actualmente las ambulancias pueden estar provistas de equipos de radiología digital, y en lo que va en el camino, ya cuando viene llegando a la emergencia del hospital, ya se tiene la imagen de las condiciones del paciente. Es decir, son muchas las ventajas que se tiene en la radiología digital. Facilita la interconsulta entre profesionales. Tú puedes enviarle una radiografía a algún colega y decir, ¿qué tú piensas de esto? Se la pueden enviar al paciente sin necesidad de tener que andar con la placa abajo del brazo. Es decir, desventaja, bueno, esto es relativo porque facilidad para modificar imágenes, ya tienen muchos mecanismos de seguridad para que tú no puedas adulterar una imagen. No quiere decir que no se pueda. Y los costos relativamente altos, pero todas las cosas en principio tienen un costo alto, y en la medida que se van popularizando, van bajando los costos. Fíjense aquí como en una pantalla de computadora se tiene la panorámica, una fotografía, una lateral, se puede tener la historia clínica, todo ya con el proceso de la digitalización de las imágenes y de los archivos. Las cosas ya se han ido simplificando y se han ido haciendo más prácticas y necesitan menos disponibilidad de espacio. ¿Cómo se produce? Tenemos 2 minutos, casi 3, pero cuando se vayan volvemos otra vez. ¿Cómo se producen los rayos X en un tubo de rayo X? ¿Quién me lo lee a ver qué dice eso? ¿Quién lo lee? ¿Cuál de ustedes? Bien, dice, los rayos X se producen cuando hacemos inducir un haz de electrones acelerados contra átomos de un material blanco. Al chocar contra los átomos, del blanco, los electrones se frenan, pierden parte de su energía. Parte de esta energía perdida por los electrones se forma en calor y la otra parte se emite en una forma de radiación electromagnética, los rayos X. Exactamente. Como ustedes vieron, entonces, ¿qué es lo que hacen? Explícame, dime qué quiere decir. Hace que los electrones. Dice que parte de los electrones pierden energía, en una parte se genera una reacción exotérmica y la otra se libera por rayos ultravioletas. No estoy segura si son ultravioletas, pero por radiación electromagnética, dice. Así que puede ser. Exactamente. O sea, son, el principio es que los electrones son acelerados a muy alta velocidad y haciendo lanzado, emitido y choca contra un material blanco. Entonces, parte de esta energía de los electrones se transforma en calor y otra en onda efectiva. Ustedes saben que menos de un 1%, eso es bueno que lo sepan, se transforma en onda efectiva, el resto se pierde en calor. Es decir, calculen ustedes, prácticamente todo es calor y un 1% es lo que se convierte en onda efectiva de rayos X. Como decimos, son acelerados los electrones, lo vamos a ver ahorita en el átomo, los electrones son acelerados y lanzados hacia el exterior. Muy bien. Déjame ver quién escribió. No, simplemente mandando el link del chat, maestro, para que los que faltan entren. Ok, no está bien, yo decía, no está bien, que lo vi ahí arriba, no está bien. Ustedes me incluyen a mí, como les dije ahorita, ¿verdad? Sí, maestro. Está bien, bueno, perfecto. Lo felicito por su eficiencia y su puntualidad. Queda menos de un minuto. Por si acaso se va, ya ustedes saben qué es lo que ocurre. Bueno, después con el desarrollo de la tecnología y con el avance de los controles de calidad, dice aquí, la garantía de calidad depende de procedimientos especiales para asegurar que se obtenga radiografía diagnóstica de alta calidad. O sea, debe haber
Claro, todo eso son etapas. Debe haber supervisión para evitar, por ejemplo,